Esta diapositiva es un poco una comparación para que se den cuenta y tengan una visión más global de los tamaños de los genomas. Los procariontes tienen significativamente menos ADN que nosotros los eucariontes. Los eucariontes tenemos una gran cantidad de diferentes cantidades de ADN dependiendo de la especie, pero siempre es muchísimo más que los procariontes. Los procariontes tienen una cantidad de ADN muy pequeñita. Había un aparato antiguamente que se llamaba disquete. Este disquete, su capacidad era de 1,4 megabytes. Imagínense qué poca cantidad. 1,4 megabytes es mucho menos que lo que ocupa una canción hoy en día. Es similar a lo que ocuparía una foto, pero una foto de pocos píxeles, ¿verdad? Ni siquiera un HD, sino que de mucho menos píxeles. Por ejemplo, el genoma de la Escherichia coli tiene 6 millones de nucleótidos, 6 megabases. ¿Sí? Entonces los procariontes siempre su tamaño anda por las unidades de megabases. Haciendo la distinción, ¿verdad? Porque estos son megabytes, que son unos y ceros, en cambio estos son megabases, que son de 4 nucleótidos. Pero el asunto en esta diapositiva es ver la comparación. Porque así como los procariontes tienen cantidades de nucleótidos del orden de los millones de nucleótidos, de los mega, los eucariontes tenemos mucho más ADN. Simplemente en un solo cromosoma nosotros tenemos del orden de los cientos de megabases, equivalente a lo que a un CD de música, por ejemplo. Un disco de música que uno compra tiene alrededor de 700 megabytes y el cromosoma 1 humano tiene 250 megabases, 250 millones de nucleótidos. En un CD como este cabe una película, pero en HD, ni siquiera en Full HD, ¿sí? Pero en HD cabe. Por otro lado, el genoma completo de los eucariontes es muy grande, semejante por ejemplo a lo que cabe en una película que uno compra. ¿Sí? En una película que uno compra viene en un DVD o a veces en un Blu-ray que tienen alrededor de los gigabases, de los gigabytes. Su información es alrededor de los gigabytes y uno ahí puede calzar una película 4K. El genoma humano tiene 3,2 gigabases, o sea, 3,2 mil millones de nucleótidos. ¿Sí? Entonces, esta diapositiva es para saber la escala, ¿verdad? Para que hablemos de la escala. Un procarionte tiene muy poca información genética, del orden de los megabases, de las unidades de megabases. En cambio, un cromosoma anda por los cientos de megabases y un genoma eucarionte anda por los miles de millones de nucleótidos, o sea, por las gigabases. ¿Sí? Así que es mucho más información. Un virus tiene mucho menos información, un virus tiene menos, generalmente anda por los 0,1 megabases, ¿sí? O sea, que es generalmente 100 kilobases, por ejemplo, ¿sí? 100.000 nucleótidos. Esto más o menos alrededor de lo que tiene un virus. Mucho menos a veces un poco más. Ahora, volviendo a este tema de la diferenciación entre procariontes y eucariontes, porque durante el curso vamos a hablar de sistemas moleculares que son comunes para ambos, porque muchas de las herramientas bioquímicas que crearon los procariontes nosotros también las tenemos, y por lo tanto vamos a hablar en forma relativamente indistinta de uno de otro, y yo les voy a decir cuando estemos hablando de procarionte o de eucarionte, o realmente cuando estamos hablando de los dos. Pero hay diferencias que son sustantivas entre los procariontes y los eucariontes. Uno es el tamaño del genoma. Como les decía, el tamaño de los procariontes es generalmente de los megabases, de los millones de nucleótidos. En cambio, el tamaño de los eucariontes es de los miles de millones de nucleótidos. Pero además hay otras diferencias. Por una parte, el ADN de los procariontes es circular, casi siempre es circular. O sea, empieza en un lugar y termina en el mismo lugar. En cambio, el ADN de los eucariontes casi siempre es lineal, o sea, termina en un lugar y empieza en un lugar y termina en un lugar diferente. Así que el ADN de los procariontes suele ser circular, el de los eucariontes suele ser lineal. Y otra diferencia muy relevante es que el ADN procarionte prácticamente no contiene ADN basura. En cambio, el ADN eucarionte contiene tremendas cantidades de ADN basura. ¿Qué significa el ADN basura? Hay una parte del ADN que son los genes, que son los que codifican para proteínas. Tienen el código de la proteína. Y eso es alrededor del 1,5% de todo el ADN de un humano, por ejemplo, de un eucarionte. Hay otra parte del ADN que es regulatorio, regula cuánto hay que producir de estas proteínas. Eso se debate cuánto es,
pero en general se considera que es como entre un 20, un 40% tal vez, no más que eso. 20% es un número, yo creo, más realista que 40%, en opinión personal. Pero por otro lado, hay un montón de ADN que es entre el 60% y el 80%, dependiendo del estudio, que es ADN basura. Eso quiere decir que es ADN que literalmente no sirve para nada, está ahí ocupando espacio. Sin embargo, el que esté ocupando espacio igual es relevante, porque evolutivamente todo el sistema se ha acostumbrado a ese espacio que ocupa el ADN basura. Y por lo tanto no es que uno pueda llegar y sacarlo, pero si uno lo reemplazara por algo similar, pero no igual, daría exactamente lo mismo. Es ADN basura. El que sea ADN basura lo que significa realmente es que no interviene la selección natural en él, sino que se hereda simplemente porque se hereda, no porque da nada positivo y tampoco porque da nada negativo. Es neutral fundamentalmente desde el punto de vista de la selección natural. Ahora, hay partes del ADN que a lo mejor hacen ciertos detallitos de nosotros, no sé, un huesito un poquito diferente, un lunar en cierta parte del ADN que hacen ciertos detalles que nos hacen únicos. Sin embargo, no son esenciales para nuestra sobrevivencia y reproducción, y por lo tanto no son seleccionados por la naturaleza. El que se hereden o no va a depender fundamentalmente del azar. En ese sentido también se considera el ADN basura. No es ADN que no haga absolutamente nada, pero no interviene sobre la selección natural y por lo tanto las reglas que siguen, las reglas que regulan su herencia son absolutamente azarosas y en general homogéneas. Una de las primeras ideas sobre el ADN basura se descubrió por una paradoja que se le llama la paradoja C. Y C es la cantidad de ADN, pero la cantidad de ADN que tiene una célula de un organismo. Y lo curioso es que los organismos más simples, como por ejemplo las amebas, tienen la mayores cantidad de ADN, tienen mucho más ADN que nosotros, 100 veces la cantidad de ADN que nosotros tenemos. También las plantas son organismos muy simples y sin embargo tienen mucho más ADN que nosotros. Entonces de ahí salió esta idea inicialmente de que la cantidad de ADN no necesariamente significa e implica una mayor complejidad del organismo y por lo tanto que una gran parte del ADN seguramente no es relevante para la complejidad del organismo, o sea, ADN basura.